Ana, el trabajo de Ana Gómez Pintus. Ana Gómez Pintus es arquitecta, doctora en historia. En realidad el doctorado es en arquitectura. Doctora en arquitectura, pero sí, porque ella es de la Universidad de La Plata, donde es profesora e investigadora de CONICET, y está en el instituto, en el ITEPAC, que es una especie de hermano espiritual del Instituto de Arte Americano, y va a presentar un trabajo con un tema nuevo que está empezando. Ella siempre trabajó las cuestiones de las lógicas del crecimiento metropolitano, donde la dirigió Alicia Novik en la tesis. Ahora está empezando a hacer este trabajo sobre las riberas que te contaba ayer Conchi cuando hablábamos. Hoy presenta espacialidades transitorias del tiempo libre ribereño en la zona sur del área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, como adelantó un poco Graciela, es un tema muy incipiente, que tiene un montón de dudas. Los que me vieron últimamente ya me escucharon estas dudas que semana tras semana van apareciendo. Malena la miro porque ya la semana pasada lo estuvimos charlando. Para otros que me escucharon hace 2 meses, como Valeria, ha avanzado, las dudas han avanzado, por lo menos. Bueno, vamos a ponerlo un poco en caja para los que no lo conocen. Bueno, es un trabajo que se inició hace un año, debería decir. Empecé a pensar el tema, y tiene que ver con analizar un poco, bueno, la transformación urbana de la ribera sur del Gran Buenos Aires, entre lo que después se definió un poco mejor, entre lo que son los puertos del Riachuelo y el puerto de Ensenada, que corresponde al puerto de la Ciudad de La Plata. A diferencia, o sea, aparece un poco este tema a partir de algunos trabajos que tenían que ver con procesos de suburbanización que ya trabajé y que revisaban algunas cuestiones en relación a la costa norte, mucho más trabajada en la relación de la costanera norte con áreas de sociabilidad, de tiempo libre, de uso vacacional, de barrios parques. Algunas cuestiones trabajamos con Valeria en relación también a cuestiones de movilidad, y lo que surgió un poco ahí es que, a diferencia de esa ribera norte o de la ribera de la capital que mostró Alicia primero, es una zona como muy poco trabajada, donde historiográficamente hay como una vacancia por varios motivos. Aparentemente, bueno, porque es una zona mucho menos ocupada, es una zona menos ocupada también por cuestiones naturales, como tiene lo que se llama la terraza baja, que es esa franja como que aparece vacía y no ocupada, porque es una zona inundable como muy profunda, con menos ocupación en cuanto a ciudades que como que contribuyen, que llegan a la costa, salvo el caso de Quilmes o de La Plata, que son como las 2 grandes ciudades como que gravitan un poco. Después es un territorio bastante natural, con algunas zonas de tierras que se llaman selva marginal, que están resguardadas actualmente. Bueno, entonces aparece, y a diferencia de los trabajos y de la ocupación de la costa norte, tampoco tuvo proyectos, como sí los hubo para la costa norte, ocupación de las clases altas. En la zona norte está el Tigre, la mayoría de los argentinos conocemos, pero bueno, el Tigre es una zona que desde fines del siglo XIX empezó a ser ocupada para usos recreativos y del tiempo libre, de sociabilidad de las clases altas y demás.
cuestiones que como que no aparecen en esta costa sur. Y entonces, bueno, aparece la idea de empezar a revisar o de historizar un poco este espacio. Lo que muestro es un poco la ubicación, ¿no?, de este sector en relación a la costa de la provincia, a la costa de Río de la provincia de Buenos Aires. Y en principio aparece una periodización amplia que voy a tratar de abordar en algunos años y en algo que ahora ya no es un proyecto mío, sino que se convirtió en un proyecto del grupo de investigación, que vamos a ir abordando diferentes cuestiones, porque la idea es abordar el siglo, bueno, en realidad no, Graciela seguramente va a hablar del siglo XIX, así que, pero bueno, una primera periodización que es un siglo XX corto, digamos, entre 1910 aproximadamente y 1990, que es cuando cambian como profundamente las lógicas, porque aparece, por un lado, la autopista La Plata-Buenos Aires, que cambia y conecta. La autopista no está dibujada ahí, pero más o menos ocupa lo que es la línea roja que está más hacia adentro, digamos, ¿no? Porque está en la zona alta, y que empieza entonces a conectar, que empieza entonces a conectar toda esa, más o menos por acá está la autopista, bueno, que empieza a conectar toda esa zona que empieza a ser ocupada con countries, barrios cerrados y demás, y además el proyecto no realizado del puente Ensenada Colonia, que también pretendía transformar mucho esta zona de la costa cercana a la ciudad de La Plata. Entonces, bueno, lo que decía es esta periodización larga que reconoce, o en principio reconocemos como 3 grandes periodos. Un primer periodo, que es el que estoy empezando a trabajar ahora, que tiene que ver con una ocupación como efímera. No sabíamos cómo discutir un poco con Graciela el título de esta charla, porque es difícil hablar de arquitectura. Ahora vamos a ver como una arquitectura efímera de casillas y recreos asociados a los primeros balnearios, a algunos clubes deportivos, pero que todavía en este primer momento, hasta la década del 30, no construyen lo que después van a ser las sedes sociales, y que yo hablo de un segundo momento hacia los años 40 y hasta el 60, que es como la institucionalización un poco de la costa, cuando se instalan ya los clubes como el Automóvil Club Argentino, el Touring Club, el Jockey Club, en Quilmes y en Punta Lara, que son como los 2 grandes centros que aparecen marcados ahí, y aparecen también los proyectos del Estado para avenidas costaneras, que originalmente proyectaban vincular toda la costanera desde Quilmes hasta Punta Lara, y que finalmente no se construye por las dificultades del terreno, que obligaba constantemente a volver por inundaciones y demás, y solo quedan construidos los 2 tramos en Punta Lara y en Quilmes, lo cual también dificulta ese uso que sí se dio desde los inicios en la costa norte, que tiene que ver con ese paseo costanero que un poco podía salir desde Buenos Aires y recorrer la costa. Es algo que no se puede hacer todavía ahora en la costanera sur, sino que hay que ir desde Quilmes, hay como ingresos puntuales a la costa, y no se puede hacer ese recorrido costanero. Bueno, y un último periodo, a partir de la década del 50, pero diría que se consolida en los 60, que es la instalación de los clubes de sindicatos en la zona de la costa, que cambia otra vez la lógica a una ocupación recreativa mucho más asociada a los sectores populares y trabajadores. Pero bueno, hoy me centro un poco en la ocupación de ese primer momento, que tiene que ver con los usos recreativos de los sectores populares, y lo que empieza a aparecer en las fuentes, que son, a ver si voy a mostrarles una imagen y ahora vuelvo, que son las fuentes que empiezan a publicitar picnics
y sí, picnics, o hay algunos otros nombres, pero en general se publicitaban así. Acá no se alcanza a ver bien, pero están relevados los diferentes picnics que hacían desde asociaciones populares, por ejemplo, empleados de un comercio de la capital que organizaban un picnic en Punta Lara o en Quilmes, asociación de telégrafos, los anarquistas que organizaban picnics también en la costa. Y lo que aparece acá, bueno, son los picnics en los diferentes lugares desde 1908 hasta los años 40, pero persisten hasta un poco más los 50, como algo organizado, ¿no? Porque los picnics siguen, o sea, podríamos decir que siguen existiendo, pero como una actividad recreativa organizada para las familias. Y esto empieza a aparecer un poco, tiene algunos antecedentes en Argentina, en el Tigre, por ejemplo, y ahí Florencia Rola habla en su tesis de cómo en el Tigre se organizaban picnics desde los británicos y desde las compañías del ferrocarril, que entonces promocionaban, digamos, el uso, los boletos de tren con eventos que se organizaban en las costas. Y bueno, otras tesis que también me sirvieron, como son la de los picnics que organizaban los grupos anarquistas, que se presentó acá en el IA, o bueno, una tesis en La Plata, que habla también de la sociabilidad de los sectores populares, aquella que se llama Faros en la Ruta de la Cultura, que está un poco inspirada en el trabajo de Romero y Gutiérrez, que habla de las bibliotecas populares, pero bueno, traslada un poco esa idea para ver cómo en La Plata los diferentes barrios y asociaciones populares organizaban entonces estas formas recreativas. Y aquel otro trabajo que me pareció súper interesante y que me sirvió bastante, que habla de los placeres de la vida errante, primeras experiencias de turismo en autocamping, porque habla un poco y plantea uno de los grandes problemas que tengo, que es cómo dar cuenta, para mí que soy arquitecta, cómo dar cuenta de un uso del territorio que prácticamente no deja marcas en ese territorio, ¿no? Y eso es uno de los problemas que tengo ahora. Bueno, acá un poco ver cómo la tradición, ¿no?, de los picnics era una tradición establecida, la pintura y demás, es un poco lejano, pero bueno, son algunas de las cosas que fui a ver para ver cómo contar un poco esta historia. Fundamentalmente lo que sí hay son imágenes, aunque no quedan, la mayoría no, de estas estructuras no queda nada en la costa, pero bueno, ahí aparecen imágenes de algunos de esos picnics de 1908, los clubes de regatas de La Plata, que después cambiaron a sedes que tienen edificios modernos de la década del 30, imágenes de algunos balnearios, de algunas de esas arquitecturas efímeras, que me sirvieron también para empezar a pensar y a mirar algunos antecedentes como Coney Island o Atlantic City, que eran como sedes del turismo popular cerca del 1900, y que aparecen un poco como, si bien no aparecen en las fuentes mencionados como datos a los que se refiere, digamos, por las actividades que se promocionaban, pueden aparecer un poco como faros que iluminen las actividades que se promocionaban acá, porque lo que dan cuenta algunos datos es que estos picnics no implicaban todavía simplemente el uso de la naturaleza, sino que implicaban llevar bandas, o sea, bandas en vivo, digamos, entretenimiento, se armaban tipo de kermés o juegos, bueno, ciclismo y demás. Y lo que marco ahí, que bueno, habría que hacer un zoom, es que se daban en la ocupación que tenía en ese momento la costa, que eran los recreos, que eran como
bueno, por eso me cuesta, no sé si decirle arquitectura, objetos, artefactos, ¿no? Que tienen que ver con estos refugios que estaban instalados en la costa, en algunas imágenes. Bueno, estas son otras imágenes. Acá también es para empezar a ver cuáles eran las actividades, porque aparece el bandoneón, la guitarra, ¿no? Las fotos aparecen como muy organizadas y eso es como otra de las cosas que se puede empezar a ver más en detalle. Y empezar a ver algo que charlamos un poco, que es la cultura material, ¿no? que implicaban estos espacios, el acceso, cómo se llegaba. Acá estas imágenes pertenecen una me la pasó Valeria, y la otra pertenece a un libro de Ensenada que muestra las bañaderas, porque lo que se publicitaba también es que estos picnics se iban en camiones que en general salían de las sedes sociales de los clubes y que entonces llevaban a las familias hacia las zonas de la ribera, y algunas imágenes que entonces muestran cómo eran estas calles con los recreos que aparecen ahí, los carteles, con construcciones, bueno, como les decía, efímeras, pero que sin embargo reconocen una calle, un espacio público y un espacio privado, pero que aparece como bastante difícil todavía no me imagino, me cuesta no hablar de arquitectura o de transformación del espacio cuando es tan difícil. Y ahí una de las frases que dijeron hoy a la mañana, Rubén decía cómo dar cuenta de lo que no quedó en los planos o de lo que... Y un poco me hizo acordar a esto, ¿no? Reconstruir planos de esto, no sé, pienso cómo hacerlo, pero todavía no. Lucas. Sí, también cuando lo vi, ¿ya estoy? Igual ya termino. Igual cuando lo vi a Lucas también me acordé, ¿no? De cómo, sí, porque, bueno, cuando él dice aparece primero una carpa y después me hizo acordar un poco de... ¿Y el trazo de esas calles, Pablo, cuando terminó? Sí, ahora hay otra imagen, que muestra un poco más alejada. Sí, está el ferrocarril y está... otra de las... esta es una imagen del 35, que entonces muestra cómo era la ocupación y la necesidad de generar sombra y espacios de habitación. Bueno, y las imágenes de la derecha, que son de un poco los antecedentes del camping, pero asociado en la cultura americana un poco a la aventura, que no sería este caso, pero que se traslada un poco para poder pensar cómo se ocupaban. Bueno, algunas otras imágenes de la costa que es para mirar en detalle. Se llegaba con el caballo, los autos llegan. Esto no es Punta Lara, esto es Quilmes. Nos paseaste de Punta Lara a Quilmes. Bueno, es que es el área y también... como me parece que no vale la pena dar cuenta de la historia de Punta Lara en sí, porque no tiene... Entonces, es parte de las preguntas, y me parece que el objeto tiene que ver más va a tener que ver más con el uso del tiempo libre, y bueno, va a tomar estos dos casos, digamos, pero no sé si vale la pena hacer una historia urbana de Punta Lara, digamos, qué relevancia tiene, entonces me parece que vale la pena usar como los dos casos. ¿Qué? No, pero puede pensar la costa. Por eso, la costa que tiene como estos dos lugares de los que hay... Más registro. Sí, esta es una de las casillas, recreos que estaba en Quilmes. No tiene más datos esta foto. Es del 30 y están en el Archivo General de la Nación.
Bueno, y esta imagen que les quería mostrar, porque es de Punta Lara, es un poco posterior, trata de documentar en realidad lo que es la sede del Jockey Club, que es lo que aparece abajo, este edificio enorme, que es del año 37, y muestra, bueno, la traza del ferrocarril, la calle costanera, que es la que existe actualmente, y lo que se ve allá atrás, que es ese primer asentamiento, ¿no? De como construcciones más salteadas, que es un poco de lo que quiero dar cuenta en este trabajo que todavía no existe y tiene un montón de interrogantes sobre cómo una arquitecta va a abordar algo que no sé, que no es arquitectura. Bueno. Es un falso dilema. Bueno, Gracias. muchas gracias. Ahora, ayúdenme.